¿Qué sentirías si después de años de esfuerzo para demostrar que eres capaz de trabajar un día, simplemente te dijeran que ya no te necesitan? ¿Qué sentirías si después de vencer barreras, prejuicios y discriminación te quitaran tu empleo sin una razón válida? Y ahora te hago una pregunta todavía más importante. Cuando una persona con discapacidad es despedida sin justificación, ¿estamos hablando solamente de un despido injustificado o estamos hablando de discriminación? Porque mientras algunos lo ven como un simple asunto laboral, miles de personas con discapacidad saben que conseguir una oportunidad de empleo no es tan fácil como entregar un currículo y esperar una llamada. Hoy vamos a hablar de dignidad, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de por qué una persona con discapacidad no puede ser tratada igual que cualquier otro caso, cuando existen condiciones especiales que la colocan en una situación de vulnerabilidad. Yo soy el Potro y esto es Hablemos de Inclusión con el Potro. Comenzamos. El trabajo no es un favor, es un derecho. Existe una idea que todavía sigue muy presente en nuestra sociedad. La idea de que cuando una empresa o una institución contrata a una persona con discapacidad, le está haciendo un favor. Y desde mi punto de vista, esa es una de las formas más peligrosas de discriminación. Porque cuando se piensa que el empleo es un favor, automáticamente se pierde de vista que el trabajo es un derecho humano. Las personas con discapacidad estudian, se preparan, se capacitan, obtienen experiencia, desarrollan habilidades y tienen exactamente el mismo derecho que cualquier otra persona de ganarse la vida mediante un empleo digno. Sin embargo, la realidad nos demuestra algo muy diferente. Todavía existen personas que al ver una silla de ruedas piensan incapacidad. Todavía existen trabajadores que al escuchar la palabra discapacidad imaginan problemas. Todavía existen instituciones públicas que hablan de inclusión en los discursos, pero no la practican cuando toman decisiones. Y eso genera una enorme desigualdad, porque mientras una persona puede encontrar varias oportunidades laborales a lo largo de su vida, muchas personas con discapacidad tienen que luchar durante años para obtener una sola oportunidad. Por eso, perder un empleo tiene consecuencias distintas. Y es precisamente ahí donde empieza esta conversación. Las barreras que la mayoría no ve. Hay barreras que son invisibles. Las escaleras sin rampas, los edificios inaccesibles, la falta de transporte adaptado. Pero existen otras barreras mucho más peligrosas. Las que nadie ve. Las que viven en la mente de las personas. Los prejuicios, los estereotipos, las falsas creencias. Porque muchas veces una persona con discapacidad ni siquiera tiene la oportunidad de demostrar lo que sabe hacer. Es descartada antes, se le niega la entrevista, se le niega la oportunidad, se le niega la posibilidad de competir en igualdad de condiciones. Y cuando finalmente logra ingresar al mercado laboral, normalmente ha tenido que demostrar mucho más que los demás. Ha tenido que esforzarse más, ha tenido que insistir más, ha tenido que convencer a otros de algo que nunca debió estar en duda, su capacidad. Por eso, cuando una persona con discapacidad pierde un empleo, no estamos hablando solamente de una baja laboral. Estamos hablando de una oportunidad que probablemente costó años construir. Cuando el despido cambia una vida. Muchas veces escuchamos hablar de despidos y pareciera que solamente se trata de números.
tantos días de salario, tantos meses de indemnización, tantas prestaciones, pero detrás de cada despido existe una historia humana, existe una familia, existe una persona, existe un proyecto de vida. Cuando una persona con discapacidad pierde su empleo, no solamente pierde ingresos, pierde estabilidad, pierde independencia, pierde seguridad, pierde tranquilidad y muchas veces pierde también la confianza en las instituciones, porque comienza a preguntarse si encontrará otro empleo, si volverá a recibir una oportunidad, si otra vez tendrá que demostrar que es capaz. Y eso genera una carga emocional enorme, que rara vez aparece en los expedientes, cuando estamos frente a la discriminación. Aquí debemos hacer una distinción importante. No todo despido constituye discriminación, pero tampoco toda discriminación se presenta de manera evidente. Hay ocasiones en las que aparece disfrazada de reestructuración, disfrazada de ajustes administrativos, disfrazadas de decisiones organizacionales. Por eso resulta tan importante analizar cada caso con profundidad, porque cuando una persona con discapacidad es despedida sin una razón objetiva, válida y plenamente justificada, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué ella? ¿Por qué él? ¿Por qué precisamente una persona que pertenece a un grupo históricamente vulnerable? Y cuando no existen respuestas claras, el análisis de discriminación se vuelve indispensable. Lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara al reconocer que las personas con discapacidad forman parte de un grupo que requiere protección especial frente a actos de discriminación. También ha sostenido que los asuntos relacionados con discapacidad deben analizarse desde una perspectiva que garantice la igualdad real y no únicamente una igualdad formal. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa? No basta con decir que la ley es igual para todos. Significa reconocer que existen personas que enfrentan obstáculos adicionales. Significa reconocer que una decisión aparentemente neutral puede generar consecuencias mucho más graves para una persona con discapacidad. Y precisamente por eso los tribunales tienen la obligación de analizar estos casos con una visión mucho más amplia, no solamente laboral, también, también humana, también constitucional, también basada en derechos humanos, la perspectiva de discapacidad. Escuchamos constantemente esta expresión perspectiva de discapacidad, pero pocas veces se explica realmente qué significa. No significa privilegios, no significa ventajas, no significa trato especial, significa justicia, significa entender el contexto, significa comprender las barreras existentes, significa analizar cómo una decisión afecta la vida real de una persona con discapacidad. Porque resolver un caso ignorando la discapacidad es como intentar entender una historia leyendo únicamente la última página. La perspectiva de discapacidad obliga a admirar el panorama completo. Las condiciones sociales, las barreras laborales, las dificultades para acceder al empleo, la discriminación histórica y el impacto que una decisión puede generar. El daño moral que nadie quiere reconocer. Existe un daño que pocas veces se discute, el daño moral. La afectación a la dignidad, la humillación, la sensación de exclusión, el mensaje implícito que recibe una persona cuando es apartada injustamente. Porque la discriminación no solamente afecta el bolsillo, también afecta la autonomía,
también afecta la salud emocional, también afecta la percepción que una persona tiene de sí misma. Y cuando el Estado o una institución participan en ese daño, las consecuencias son todavía más graves. Por eso resulta indispensable hablar de reparación integral, no solamente de salarios, no solamente de indemnizaciones, sino también de dignidad. La responsabilidad de los funcionarios públicos. Cuando una institución pública vulnera derechos humanos, la responsabilidad no puede desaparecer detrás de un escritorio. Las decisiones tienen autores, tienen responsables, tienen consecuencias. Y quienes ejercen cargos públicos tienen una obligación mayor que cualquier ciudadano. Deben proteger derechos, deben respetar derechos, deben garantizar derechos. Por eso cuando una persona con discapacidad es afectada por una decisión arbitraria o discriminatoria, no basta con señalar que fue un error administrativo. Los errores administrativos también generan consecuencias y cuando afectan derechos humanos, deben ser investigados con toda seriedad. La propuesta. Hoy quiero plantear una propuesta que todo despido de una persona con discapacidad sea analizado obligatoriamente bajo perspectiva de discapacidad. Que cuando se acrediten actos discriminatorios exista reparación integral, que se reconozca el daño moral cuando corresponda, que existan compensaciones económicas acordes al daño causado, que las instituciones públicas estén obligadas a justificar plenamente cualquier separación laboral, que los funcionarios responsables enfrenten procedimientos de responsabilidad administrativa y que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de los hechos. Porque la inclusión no puede quedarse en discursos, la inclusión debe reflejarse en decisiones concretas. Hay algo que nunca debemos olvidar. La discapacidad no elimina derechos. La discapacidad no reduce la dignidad. La discapacidad no disminuye el valor de una persona. Durante décadas, las personas con discapacidad han tenido que luchar para demostrar algo que jamás debió ponerse en duda. Que somos capaces, que somos valiosos, que merecemos oportunidades. Por eso, cuando una persona con discapacidad es despedida injustificadamente, la discusión no puede limitarse a cuánto dinero debe recibir. La verdadera pregunta es si se respetaron sus derechos, si se respetó su dignidad, si se respetó su condición humana. Porque una sociedad verdaderamente incluyente no se mide por palabras que pronuncia, se mide por la forma en la que protege a quienes más necesitan justicia. Y mientras exista una sola persona con discapacidad que pierda su empleo por prejuicios, discriminación o indiferencia institucional, todavía tendremos mucho trabajo por hacer. Gracias por acompañarme. Yo soy el Potro y esto fue Hablemos de Inclusión con el Potro. Hasta pronto.